No olvides suscribirte a Math Channel y compartir este video. A continuación veremos una serie de preguntas y respuestas que la doctora María Eugenia Barrientos gentilmente nos ha hecho llegar para disipar dudas referente al COVID-19. Muy buenas noches, es un gusto para mí estar con todos ustedes. La verdad es que era un momento que deseábamos tener el espacio para poderlos contactar. En primer lugar, para agradecerles a todos los que nos han apoyado, a los que han utilizado el protocolo y lo han compartido con su familia y amigos, a tantas personas que nos han bendecido con sus oraciones. Y también pienso yo que es un momento importante para aclarar dudas que hemos estado leyendo y no hemos tenido la oportunidad de hacerlo con todos ustedes. Así que la idea es que vamos a tratar de hacer las preguntas que hemos estado observando para tratar de darles una respuesta que los deje todavía mucho más claros con lo que estamos viviendo todos en el mundo. Sí, los fumadores tienen más posibilidades de tener ya una enfermedad crónica, ¿verdad? Una bronquitis crónica, un epitelio, un revestimiento respiratorio que ya está dañado. Y eso complica las situaciones porque las defensas propias del cuerpo también están en el epitelio. Y si este está dañado, este revestimiento, por lo tanto, vamos a tener más proceso inflamatorio, más formación de un moco espeso que es difícil de expulsar y el paciente va a tender a tener mayor dificultad respiratoria. Eso sería la generalidad. No se presenta en todos, ¿verdad? Hay pacientes que son fumadores, pero no se ha dañado todavía su revestimiento y por ende no van a presentar ninguna diferencia entre el no fumador, pero la mayoría tienen una bronquitis crónica o un daño en el epitelio que no les permite defenderse de la misma forma que una persona no fumadora. Por la experiencia que he tenido en estos 5 meses de tratar pacientes alrededor del mundo, me doy cuenta que el contagio con el mismo tipo de coronavirus, desde mi posición, es que no va a suceder en el mismo año. Puedes volver a contagiarte, pero luego de que el sistema inmunitario ha caído nuevamente. Eso significa que cuando a uno le da un virus por primera vez, tu cuerpo produce inmunidad. Esta inmunidad se presenta primero como IgM. La IgM son tus defensas del periodo donde el virus se está multiplicando. Por lo tanto, si tú sales en alguna prueba confiable que eres IgM positivo, tú eres un paciente en ese momento viviendo la enfermedad y pudiendo contagiar a otros. Si ya en tu examen tú sales IgM positivo e IgG positivo, implica que ya estás pasando a una etapa donde tu parte infecciosa está acabando, tu parte de la réplica viral, y estamos pasando a la etapa de convalescencia. Si ya sales nada más IgG positivo, IgG, entonces eres un paciente que tuvo coronavirus, pero ya tienes defensas que te van a ayudar en tu próxima ocasión que estés frente a este proceso viral. Generalmente la microbiología dice que estaremos protegidos por un aproximado de 9 a 12 meses. Eso es lo que esperamos, que los pacientes que han tenido coronavirus en el 2020 puedan volver a contraerlo en el 2021, pero nunca con la misma intensidad de la primera vez. Y eso lo podemos observar porque los pacientes que tuvieron H1N1, que es una mutación de influenza tipo A, nunca te van a decir que la segunda vez que les dio fue tan fuerte como la primera. Y eso es porque siempre hay una memoria, un recuerdo que queda en el sistema inmunitario de las proteínas que son características del tipo de virus que tú enfrentas.
Lo que no existe para mí es la reinfección, en el sentido de que tú has tenido coronavirus y te vuelvas a infectar en ese mismo periodo donde tú ya tienes defensas. Pero una recaída sí, porque implica que tú nunca quedaste completamente curado del proceso inflamatorio o infeccioso que has pasado. Los procesos virales lo que hacen es inician una respuesta inmunitaria que nos causa un proceso inflamatorio que va, en este caso, desde la nariz hasta los pulmones o desde la garganta hasta el intestino delgado y grueso, si nos va a dar un coronavirus de tipo intestinal, y el respiratorio hacia el pulmón. Si nosotros no logramos como médicos desinflamarlos a tiempo, ni combatir rápidamente la bacteria que se sobreagregó, tendremos un epitelio o un revestimiento que está dañado y eso tarda en cicatrizar y tarda en recuperar sus características normales. Nos va a llevar un tiempo y luego, si el trabajo está bien hecho, el paciente va a quedar completamente sano. Si el paciente inició un tratamiento tarde, es posible que quede una cicatrización que no podamos quitar. Y esa cicatrización, por ejemplo, en un pulmón, podrían ser bronquiectasias, que son bronquios muy pequeños que han perdido su elasticidad o su flexibilidad y quedan hasta cierto punto un poco rígidos y muchas veces forman mucosidades que quedan atrapadas y el paciente puede presentar en el futuro algún tipo de tos o molestias. Pero el paciente que ha iniciado un tratamiento de las primeras 48 horas de enfermedad y lo lleva a cabo así como se ha planteado en el protocolo, va a quedar completamente sanito. Eso básicamente, las personas que hablan de tener secuelas, desde mi punto de vista, la mayoría le ha pasado una de dos cosas. O no han tenido los antiinflamatorios a tiempo, o son pacientes que han comprado medicamentos o no han tenido opción y les ha tocado tener medicamentos que son de muy mala calidad. Y entonces la potencia o la acción no ha sido la misma que si hubiesen ocupado un medicamento bueno y por ende el proceso inflamatorio les duró más. Al durar más el proceso inflamatorio tenemos mayor cicatrización y zonas donde ha cicatrizado que no van a tener otra vez esa funcionabilidad de un tejido pulmonar normal. Y vamos a tener, ¿cómo vamos a saber esto? Se hacen pruebas de función pulmonar, una espirometría donde el paciente puede inhalar y exhalar y medir nosotros si la elasticidad del pulmón, si la capacidad o volumen están todavía conservados. Esa es la manera donde nosotros podemos explicarle al paciente si la función del pulmón ha permanecido en buenas condiciones. Y la radiografía también nos va a mostrar si se observa algún tipo de cicatrización a nivel de la pleura o si hacemos un TAC todavía, nos vamos a ir más específicos a ver alvéolos, pequeños bronquios, a ver bronquiectasias o alvéolos que están colapsados. Colapsados sí implica que el alvéolo está completamente cerrado, ahí no hay intercambio gaseoso y son como pequeños espacios muertos. Ahí ya no va a haber un intercambio y el pulmón se vale del resto de su tejido que está sano, ¿verdad? Hay muchos pacientes que me ha tocado ir a examinar que ya tenían un EPOC, una enfermedad pulmonar crónica, ellos ya tienen bronquiectasias y alvéolos que no están funcionando adecuadamente y sin embargo su oxigenación llegaba al 98%. Entonces, el tener algunos espacios que han quedado cicatrizados o dañados no implica que no podemos tener una muy buena oxigenación. También otra cosa importante es no darnos por vencidos. Si el paciente todavía tiene cansancio, tiene algún tipo de sintomatología como tos, tenemos como médicos que darles todavía seguimiento, desinflamando y dando todas esas opciones, ejercicios respiratorios para recuperar la mayor cantidad de la capacidad. De hecho, la meta es
que estén nuevamente al 100% como estaban antes de enfermar. Las vacunas. Bueno, lo importante de las vacunas, he estado estudiando mucho las diferentes empresas y países que están fabricando las vacunas. Y una de las cosas que yo no estaba convencida era de aquellos que están utilizando el adenovirus. De hecho, estaba ocupando el adenovirus 5 para fabricar vacunas. Y esto es porque los adenovirus tienden a darnos enfermedades gastrointestinales hemorrágicas y también respiratorias bajas. Y son ADN virus. Explicamos en varias de las conferencias que los ADN virus tienen la capacidad de meter su material genético junto con el material genético en nuestros núcleos de las células. Entonces, cuando estos virus entran a nuestro cuerpo y los receptores se pegan a las células de nosotros, del revestimiento respiratorio o digestivo, lo que sucede es que el ADN virus penetra y logran entrar al núcleo de nuestras células y dejar material genético para toda la vida. Por lo tanto, esto es sumamente preocupante porque el coronavirus es un ARN virus. Entonces, estoy más enfocada en ver el desarrollo de vacunas que están ocupando el RNA mensajero. Y yo no sería una profesional que recomiende las vacunas que estén elaboradas a partir de un adenovirus. Otra cosa interesante que encontré es que este adenovirus 5 se ocupa mucho exactamente para transmitir material genético y hacer cambios en el genoma del ser humano. Y esa parte realmente es muy delicada. Yo pensaría que tenemos que agarrar la vacuna que nos vaya a causar menos efectos secundarios y que no esté ese virus con nosotros toda la vida, sino que solamente nos haga crear una respuesta inmunitaria que nos defienda al futuro de los coronavirus que estamos enfrentando. Para subir las defensas es bien importante entender lo que sucede con los procesos virales. Y es que no quieres tener un sistema inmunitario tan robusto, porque al tener un sistema inmunitario robusto es como que entres a una guerra y tengas mucho más explosivos, mucho más desgaste. Lo que tú quieres es un sistema inmunitario balanceado, estable. Entonces, lo que se necesita es una buena nutrición y siempre lo recalco. A veces me preguntan que qué tomo, si yo tomo vitaminas o algún tipo de mineral y genuinamente no tomo nada. Trato de comer mucha fruta, mucha verdura, tomar mucha agua. Eh, pues no he podido hacer ejercicios, honestamente, en los últimos 5 meses, pero creo que es esencial también ejercitarnos y para mí eso es lo que te mantiene sana, más que comprar vitaminas. Ahora, si tú tienes una deficiencia de algo, por ejemplo, un paciente con deficiencia de vitamina D debe tomar vitamina D. O si tenemos deficiencia de 5 magnesio, esos minerales son muy importantes para el nivel intestinal y también para evitar dolores musculares, calambres, tener sanas las articulaciones. De las cosas importantes que mencionábamos en las conferencias es que cuando estás delante de una nueva epidemia, es importante que todo se convierta, si tenemos síntomas respiratorios, si estamos hablando de un virus que es catarral o digestivo, por lo tanto, toda la sintomatología respiratoria o digestiva se tiene que convertir en un tratamiento para coronavirus. Y en el caminar, lo bueno es que como estamos desinflamando y estamos dando un antigripal, no estamos haciéndole daño a nadie, ¿verdad? Estamos haciendo un bien. Y al tercer día de enfermedad hemos recomendado hacer un hemograma completo, plaquetas, proteína C reactiva. Inclusive digo, esos dos son los básicos. Me encanta mandar creatinina, sobre todo a las personas hipertensas o diabéticas, para ver si su riñón está bueno.
pero comprendo a veces la dificultad que está habiendo tanto de laboratorios como de gastos económicos. Y quiero que la gente sepa que lo que más me interesa es el hemograma completo, plaquetas y proteína C reactiva. Al tercer día nos vamos a dar cuenta si el niño está enfermo y vamos a decidir si continuamos con el tratamiento tal cual lo tenemos o hacemos algún cambio. Desinflamar a una persona durante 7 días y dar un antigripal no va a causar nada malo y podemos evitarnos realmente una desgracia. ¿Cómo vamos a saber si un niño con condiciones especiales está enfermo? Siempre le digo a los papás, uno conoce a sus hijos por las actitudes. Un niño que no está durmiendo bien, que anda más llorón, un niño que anda bravo, irritable, ese niño lo más seguro es que está empezando una enfermedad y es bueno prestarle la atención. Podemos tomarle la temperatura, ver si tiene más floja las heces cuando va al baño, si el paciente no tiene apetito, pero son indicadores que nos están advirtiendo que algo está sucediendo y tenemos que prestarle atención. Yo recomiendo de verdad que si se van a hacer una prueba sea la de anticuerpos IgM, IgG, en un buen laboratorio, sobre todo en los países donde se permite hacer ese tipo de pruebas. Las que son más confiables son unas que tardan 3 a 5 días en darte las respuestas. No son esas plásticas que ahora vemos que están vendiendo incluso a 60 y 80 dólares, que desde mi punto de vista se está aprovechando mucho la situación para la venta de productos que no tenemos ni la menor idea de su calidad. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede si confiamos en esas pruebas? Te sale negativo y tú tienes síntomas, entonces no tomas el tratamiento. Y estamos ahí en graves problemas porque después, 5 días después, ya estamos en una bronconeumonía o una neumonía muy seria. Y retroceder todo ese camino es muy difícil. También tenemos pacientes que se hacen la prueba y les sale positiva y no están enfermos, pero nadie quiere estar con ellos, no los quieren ver, los marginan. Israel como país no está haciendo el hisopado. Y eso me llama la atención porque Israel tiene una medicina muy avanzada. Y también España e Italia mencionaron que cuando compraron hisopos a China, muchos de los hisopos le venían contaminados. Entonces, no se metan nada a su cuerpo. Es mejor que les saquen sangre y se las examinen a que introduzcan objetos adentro de su nariz o su boca, porque realmente no sabemos qué es lo que está pasando. Está más seguro entregar un hemograma completo plaquetas con una proteína C reactiva negativa y un leucograma normal para comprobar que está sanito que un hisopado. Dolor de estómago, diarrea o vómito en estos momentos es coronavirus intestinal. Se trata como un coronavirus intestinal. Importante, una niña de 8 años, no sé de qué país nos escribe, pero hay que dar un antiséptico intestinal si estamos en las primeras 48 horas de enfermedad. Estos antisépticos intestinales tenemos la gabrosidina, tenemos también la neomicina, para que la busquen. Las dosis están en el protocolo. Y también no olvidar que debe llevar el antiinflamatorio, el ibuprofeno, en jarabe, ya que es una niña de 8 años, que puede ser bien el Motrin o ibuprofeno de marcas que nos han funcionado. Yo realmente las marcas que doy son porque ya las probamos y vemos qué tan efectivas son. Y es por eso que las recomendamos. Busquen en el protocolo, al final del protocolo están las marcas de ibuprofeno que ya hemos comprobado tienen buena calidad y también los antigripales. Son las personas que son alérgicas a algunos de los AINES, porque hay personas que nos dan síntomas con la aspirina nada más, pero no con ibuprofeno y naproxeno. Hay otros pacientes que realmente son alérgicos a todito los AINES. Eso incluye aspirina, naproxeno, ibuprofeno, indometacina e incluso el diclofenaco.
Si eso es así, entonces nos queda la opción de la prednisona, pero como es un esteroide, ¿cuál es su desventaja? Y por eso no la tenemos como primera línea nosotros. Es que puede bajar los glóbulos blancos y predisponerte a una sobreinfección bacteriana mucho más fácil. Entonces tenemos que estar más de cerca con el paciente, porque si eso fuese a suceder, debemos dar un antibiótico a tiempo que nos evite esta sobreinfección bacteriana. Y las dosis tienen que ser dosis muy bajas. Pensamos que la dosis de 10 miligramos 3 veces al día, que serían 30 miligramos al día, son suficientes para lograr una buena desinflamación sin el riesgo de sobreinfección bacteriana. Lo hemos utilizado en pacientes con insuficiencia renal, también en mujeres embarazadas en el tercer trimestre. Eso también en el embarazo es muy bueno porque la prednisona nos va a ayudar también a madurar el pulmón de los bebecitos. Entonces, hemos visto este doble beneficio. Eso sí, al tercer día de tratamiento, mandar un hemograma completo plaquetas con proteína C reactiva para ver si estamos o no con una posibilidad de sobreinfección o si los glóbulos blancos los ha bajado el esteroide para actuar rápidamente y que no nos tome por sorpresa. Sí, nosotros hemos tratado de, sobre todo, apoyar mucho a aquellas mujeres embarazadas que no tienen un médico. Hay muchísimas personas que su única opción es el seguro social o las unidades de salud en sus respectivos países, pero que por la emergencia están cerrados para las consultas regulares y solamente están abiertos para las emergencias. Entonces, para eso estamos nosotros, para apoyarles, pero todos los pacientes o mujeres embarazadas que tengan un ginecólogo, es importante hablar con ellos sobre la desinflamación y cómo puede ellos apoyarles de la manera que les parezca más apropiadas. Pacientes que han tenido trasplante de riñón, acuérdense que el riñón trasplantado es un riñón sanito. Entonces, no crean que por tener un trasplante es como que tuvieran todavía insuficiencia renal. El trasplante es un riñón sano y si damos dosis correctas de ibuprofeno no hay ningún problema. Incluso hemos ocupado la dosis más baja, que es de 200 miligramos cada 6 horas, con éxito en pacientes trasplantados y en pacientes con un solo riñón. Al tercer día, hemograma completo plaquetas, proteína C reactiva y si podemos, añadamos el fibrinógeno sérico. Me gusta este porque nos da una idea de la coagulación y tiene menor costo que el dímero D. Y tenemos muchos países que el reactivo de dímero D no lo tienen. Y esto les podría servir bastante a ustedes. Pacientes que tengamos sospecha de insuficiencia renal o sobre todo aquellos que son hipertensos o diabéticos o con ácido úrico elevado. Esas tres condiciones son importantísimas ver cómo están, sobre todo aquellos que aún no se hayan enfermado, aquellas personas. Tómense por favor un hemograma completo plaquetas, un ácido úrico, una creatinina sérica. También veamos cómo estamos a nivel de un examen general de orina, porque ahí vamos a ver si estamos botando proteínas. ¿Cuánta proteína es normal que botemos en la orina? Lo normal es que no botemos ninguna, pero podemos aceptar como una persona con una filtración del riñón sana si son 20 miligramos por decilitro de proteína que estamos botando en la orina. De 20, máximo 30. En el protocolo, en recomendaciones del adulto y del niño, hablamos bastante sobre el hipertenso, que debemos dar dosis bajas de ibuprofeno de preferencia y ver cómo se comporta la presión arterial. Me encanta cuando las personas pueden tomarse su presión 2 veces al día y irla anotando para ver si hay cambios o diferencias. Los antigripales, sobre todo el componente de la fenilefrina, es la que puede elevarnos un poco la presión arterial, pero en un paciente controlado sería muy leve lo que sucede.
hay muchos pacientes que lo que hemos hecho es modificar su dosis de antihipertensivo para que pueda tomar el antigripal y esté descongestionado, siempre y cuando no estemos hablando de elevaciones peligrosas, sino que leves elevaciones de la presión arterial. Hemos tenido también pacientes que por error han tomado un naproxeno cada 8 horas, cuando el naproxeno tiene una vida media de cada 12 horas. Es un medicamento que debe tomarse 2 veces al día. Y estos pacientes que lo tomaron 3 veces al día, junto con un antigripal, han tenido una elevación de la presión arterial, que lo hemos arreglado simplemente volviendo a la dosificación correcta, que es 2 veces al día, y dando un poco más de la dosis de antihipertensivo en lo que el paciente termine el tratamiento, porque acordémonos que el tratamiento es relativamente corto si se inicia en las primeras 48 horas de enfermedad. Estamos hablando que en 7 a 10 días el paciente ha terminado su tratamiento y ya podemos volver a las dosificaciones normales. Puedes ocupar un antigripal que solo lleve un antihistamínico y el acetaminofén, que es el paracetamol. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la parte de la congestión? Ocupar un spray nasal que nos descongestione. Estos están los sprays que son esteroideos. Ejemplo de estos, Nasonex, también está el Avamis, Rinocort Aqua, Beconace. Tenemos muchos, Allergy C, y estos se dan una aplicación en cada fosa nasal mañana y tarde durante por lo menos 2 semanas para cubrirnos de la congestión. Eso estamos haciendo mucho con las pacientes embarazadas, que no estamos utilizando el antigripal con la fenilefrina, sino que hemos hecho uso más bien del antifludes, porque este solo lleva amantadina, que es un antiviral que no nos va a servir en el coronavirus porque es para influenza, pero lo contiene, clorfeniramina, que es un antihistamínico, y el acetaminofén o paracetamol, que puede ir de 330 miligramos o de 500 miligramos. Entonces, apoyarnos con los descongestionantes nasales. Podemos hacer también uso del descongestionante como Afrin o Iliadin. Mi recomendación que aún en el adulto ocupemos el pediátrico, porque es suficiente para mantener la nariz descongestionada en lo que damos el tratamiento. El antigripal nos ayuda a mantener el árbol respiratorio descongestionado y ocupar el antifludes conlleva el riesgo de las personas que son muy alérgicas y pasen muy tapadas de la nariz y por ende nos puedan dar al mismo tiempo una sinusitis o que no logremos completamente lograr una buena aireación por estar congestionados y haya más facilidades de que haya una sobreinfección bacteriana. Entonces, mi preferencia es un antigripal que contenga los 3 medicamentos que hemos mencionado, la fenilefrina, la clorfeniramina y el paracetamol, porque nos van a dar un mejor resultado definitivamente. O sea que no crean que antifludes es mejor que antigripal. Desde mi punto de vista, es mejor el antigripal como resultados que ando buscando. Solo ante la necesidad de no poder dar el antigripal, personas que son que reaccionan a la fenilefrina con taquicardia o ansiedad, pacientes embarazadas en sus últimos 2 o 3 meses de embarazo, pues es mejor dar un medicamento que no lleve la fenilefrina. Así es. Y los pacientes con sobrepeso, que muchos de ellos tienen ambas cosas, el sobrepeso y la elevación del azúcar en sangre. ¿Qué pasa con estos pacientes? Hemos hablado que el coronavirus tiene 2 tipos de receptores al que se pega en el lineamiento o en el revestimiento respiratorio o intestinal. Y uno de estos receptores se llama receptor de azúcar. En inglés, para aquellos que nos están escuchando en Estados Unidos, es el sugar receptor. Este receptor lo ocupan los azúcares. Pero ¿qué pasa en el diabético que mantiene atrapado el azúcar en sangre? No sale los tejidos. Entonces, estos receptores van a estar libres y el coronavirus va a encontrar mucho más puertas de entrada para poderse replicar. ¿Qué debemos hacer o qué medicamento no daña al paciente y puede ocuparlo para movilizar el azúcar de sangre hacia los tejidos?
Esa es la metformina. Me encanta realmente ese medicamento para uso en pacientes diabéticos porque lo que hace es mover el azúcar en sangre hacia los tejidos para ser utilizado. Eso haría que el azúcar ocupara los receptores de sugar receptors y el virus al entrar a nuestro organismo encontraría menos receptores disponibles para poder multiplicarse y tendríamos una viremia menor y por lo tanto menor sintomatología y menor probabilidad de tener una enfermedad más seria. El diabético que no logra hacer esto tiene mayor posibilidad de sobreinfección bacteriana, mayor probabilidad de que el virus encuentre receptores para multiplicarse y es un paciente que hay que verlo muy de cerca, haciendo hemogramas completos, plaquetas, proteína C reactiva cada 3 días o cada 4 días para no descuidarnos de los antibióticos que vamos a ir dando. Esa es otra cosa importante. En pacientes que han estado muy graves, no podemos descontinuarlos del antibiótico solo porque vemos que todos los niveles están normales. Es muy importante continuar protegiéndolos por un ciclo más de antibióticos, que serían 7 días más, para evitar que ellos sufran realmente estas recaídas, ¿verdad? Que haya otra bacteria que se aproveche o vuelva a crecer y nos complique el cuadro nuevamente. Con esta serie de preguntas y respuestas, esperamos que se ayude el mayor número de personas alrededor del mundo a disipar sus dudas sobre el COVID-19. Suscríbete a Math Channel, comparte este video, activa la campana y déjanos tus comentarios.